Hola, buenas tardes. Mi nombre es Gabriela Arévalo Mercado y me encuentro estudiando la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato, UVEC, la licenciatura en Ciencias del Comportamiento Humano. Me encuentro en el módulo 27 de Diagnóstico Psicológico y este reto 3, describiendo tipos de diagnóstico. Un paciente acude con el especialista en Ciencias del Comportamiento Humano para una consulta que se ve en la mayoría de los casos impulsado por un deseo de ayuda. El uso de diagnóstico sirve como resumen de la información y por lo tanto favorece la comunicación entre profesionales. El diagnóstico es un conocimiento científico obtenido de la información recogida a través de la comunicación de datos procedentes de la experiencia a través de medios técnicos, instrumentos psicométricos, test, etc. Implica una labor de síntesis de toda la información recogida y una cierta competencia o dominio técnico del orientador. Existen 4 métodos en la búsqueda del diagnóstico utilizados para arribar al problema del paciente. Punto número 1. Diagnóstico intuitivo. Se refiere a un proceso de evaluación en el cual el profesional de ciencias del comportamiento humano utiliza su intuición y juicio clínico basado en su experiencia y conocimiento para llegar a un diagnóstico sin seguir en un enfoque sistemático o utilizado pruebas o herramientas específicas. A diferencia de otros enfoques de diagnósticos más estructurados, el diagnóstico intuitivo se basa en la percepción subjetiva y las habilidades de juicio del profesional. Se confía en la intuición y en la capacidad de identificar patrones o características distintivas en la presentación del paciente. Una herramienta valiosa y a menudo se desarrolla a través de años de experiencia y prácticas clínicas. También tiene limitaciones. La intuición puede ser influenciada por sesgos cognitivos, prejuicios o suspensiones incorrectas, lo que puede llevar además a un diagnóstico erróneo o a pasar de alto condiciones importantes. Además, la intuición no proporciona una explicación clara de cómo se llega al diagnóstico, lo que dificulta la comunicación y el seguimiento del razonamiento clínico. Punto número 2. Diagnóstico diferencial. Es un proceso utilizado en la medicina y en la psicología para distinguir entre varias condiciones o enfermedades que puedan presentar síntomas similares. El objetivo del diagnóstico diferencial es identificar la causa subyacente de los síntomas del paciente y determinar el diagnóstico más probable. El proceso del diagnóstico diferencial implica considerar una amplia gama de posibles diagnósticos y comparar sus características distintivas con la presentación clínica del paciente. Se recopila información detallada sobre los síntomas, la historia médica, los factores de riesgo, los resultados de pruebas de laboratorio y de imágenes y cualquier otra información relevante para cada posible diagnóstico. Se busca características específicas que puedan distinguir una condición de otras similares, como la duración de los síntomas, los patrones de presentación, las respuestas a tratamientos previos, los factores de riesgo asociados y los resultados de pruebas específicas. En algunos casos puede ser necesario realizar pruebas adicionales o referirse al paciente a especialistas a obtener una evaluación más especializada. Es especialmente importante en situaciones en las que varían condiciones, pueden presentar síntomas similares, como el caso de trastornos psiquiátricos o enfermedades con síntomas inespecíficos. Ayuda a garantizar al paciente reciba un diagnóstico preciso y un tratamiento adecuado. Diagnóstico inductivo. El término diagnóstico inductivo no es un concepto comúnmente utilizado en el campo de la medicina o en la psicología. Sin embargo, podemos entenderlo como un enfoque de diagnóstico basado en la inducción, que implica razonar a partir de observaciones específicas para llegar a conclusiones generales. En el contexto del diagnóstico, en un enfoque inductivo, implica recopilar datos y observaciones específicas sobre un paciente y utilizar esa información de forma en conclusión o hipótesis más general sobre su condición. En lugar de comenzar en una teoría o en un conjunto de síntomas específicos, el enfoque inductivo se basa en la recolección y el análisis de datos para generar una comprensión más amplia del problema. Se puede recopilar datos a través de entrevistas con el paciente, evaluaciones psicológicas, pruebas de laboratorio, observaciones conductuales y cualquier otra fuente relevante. A medida que se reúnen los datos, se busca identificar patrones, relaciones y tendencias que puedan ayudar a comprender la condición del paciente. Es importante tener en cuenta que el diagnóstico inductivo puede ser útil para generar ideas o hipótesis preliminares, pero generalmente se complementa con un enfoque deductivo más estructurado. Punto número 4. Diagnóstico hipotético.
Es un enfoque utilizado en el proceso de diagnóstico que se basa en la formulación y evaluación de hipótesis sobre la condición o el trastorno que presenta un paciente. En este enfoque se plantean posibles explicaciones o suspensiones sobre la causa de los síntomas observados. Se realizan pruebas y evaluaciones para confirmar o descartar esas hipótesis. El proceso de diagnóstico hipotético implica varias etapas, como recopilación de información, formulación de hipótesis, pruebas y evaluación, análisis y comparación, confirmación de diagnóstico. El diagnóstico hipotético es un enfoque útil en situaciones en las que hay múltiples y posibles explicaciones para los síntomas observados. Permite a los profesionales de la salud considerar diferentes opciones y realizar pruebas para llegar a un diagnóstico más preciso. Sin embargo, es importante recordar que la hipótesis debe ser evaluada de manera crítica y utilizada a medida que se obtiene más información durante el proceso del diagnóstico. Les compartiré los componentes típicos de un informe psicológico, ya que pueden variar, pero generalmente incluyen los siguientes elementos. 1. Datos de identificación. Información básica del individuo, evaluado como su nombre, género, edad, datos de contacto, sexo, lugar de nacimiento, estado civil, escolaridad, teléfono, religión. Motivo de la evaluación. Es una descripción clara y concisa de por qué se solicita la evaluación psicológica. Punto número 3. Antecedentes generales. Información relevante sobre el historial personal, médico, psicológico y social del individuo. Genograma familiar. Es una representación gráfica de las estructuras familiares y las relaciones entre sus miembros a lo largo de varias generaciones. Es una herramienta utilizada en los componentes de la psicología y terapia familiar para visualizar y analizar la dinámica familiar, los patrones hereditarios, las interacciones y las influencias familiares. Procedimientos de evaluación. Es una descripción de las técnicas, pruebas y métodos utilizados durante la evaluación psicológica. Resultados de la evaluación. Presentación de los hallazgos principales de la evaluación, incluyendo los puntajes de las pruebas y las observaciones clínicas relevantes. Diagnóstico. Se indica el diagnóstico clínicos o basados en los criterios establecidos en los manuales de diagnósticos reconocidos como el DSM-5 o la CIE-10. Plan de tratamiento y o recomendaciones. Sugerencias y pautas para el tratamiento, la intervención o cualquier otro tipo de apoyo que pueda ser apropiado según el diagnóstico. Conclusión. Se resumen las principales conclusiones de las evaluaciones y se proporciona una evaluación del pronóstico, una estimación de cómo se espera que evolucione el paciente en un futuro. Por mi parte ha sido todo. Gracias.